¿qué tal amigos de Dar y Recibir? Pues un día más aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto pues tener el día de hoy como invitado a Rodrigo. Está aquí conmigo y pues vamos a tocar un tema bien interesante del cual pues él nos puede compartir mucho. Su testimonio es muy valioso y el día de hoy vamos a hablar sobre la donación de sangre. Hace apenas unas semanas, el 14 de junio, fue el Día Mundial del Donante de Sangre y pues con motivo de esa fecha y de hacer conciencia en las personas sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre, es que decidí pues hacer este programa, ¿no? Y pues que estuvieras tú, porque quien no lo conoce, Rodrigo es, además de que es un gran ser humano y con un corazón maravilloso, también es un hombre sumamente generoso y empático con las necesidades de las personas. Es alguien que es constantemente de manera totalmente voluntaria, va, llega al hospital y dice vengo a donar, ¿no? Y pues eso, la verdad es que desafortunadamente en nuestro país no se da tan común como lo quisiéramos, no hay tantos Rodrigos. Quisiéramos que sí los hubiera para que cuando tuviéramos a alguien en el hospital no fuera necesario esto de que además de que ya traes el problema con el familiar, también tú tengas que estar consiguiendo donadores. La verdad es que si tuviéramos esta cultura de donar constantemente de manera voluntaria, las cosas serían diferentes. Así que bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar aquí y pues platícanos. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, siempre me emociona como poder difundir, poder platicar del tema. O sea, quien me quiera escuchar, yo le hablo de, pues, lo valioso que es ser un donador altruista y, no sé, tal vez convenga que comience por mi historia. Creo que siempre, o sea, todos los que somos donadores altruistas, de hecho, el pasado 26, el viernes pasado nos reunimos, digo 16, nos reunimos en el Banco de Sangre del siglo XXI y cada quien de repente te platica su historia y la mía pues empezó cuando cumplí 18 años. O sea, como que yo antes lo había escuchado, pero pues primero no podía y segundo pues lo veía como algo distante de mí, ¿no? O sea, como que no se necesitaba. Cuando yo cumplí 18 años, al muy poco tiempo a un tío le dio un infarto y necesitó urgentemente donadores de sangre. Entonces yo tenía 18 años, yo pesaba más de 50 kilos y cumplía todos los requisitos. Entonces fui a donar y lamentablemente, de hecho fui a donar en el siglo XXI, que es donde actualmente, sí, mi tío falleció y me causó una gran impresión y fue así como de repente me comprometí. Ahora, lo que pasa normalmente cuando alguien que está dispuesto a donar, primero eres como un donador altruista porque no conoces directamente a las personas que les donas, pero eres pasivo. ¿En qué sentido? O sea, que la gente se empezó a enterar que yo podía donar sangre, que yo donaba, que yo estaba dispuesto, ¿no? O sea, y antes no había redes sociales. Te estoy hablando del 2000, que cumplí 18 años. Obvio, no había redes sociales, pero se difundía por teléfono, por llamada. Entonces la gente empezó a saber que yo podía donar. Entonces, cuando alguien se enteraba, les daba mi número o el número en mi casa. Y siempre que podía, yo iba. O sea, ya hasta llevaba mi calendario de cuándo me reponía la sangre para poder donar. Y después de un tiempo, cuando, en el siglo XXI, Carlita, que es la, la encargada, ajá, la de social, ¿cómo se llama? Bueno, la asistente, bueno, se me fue, siempre se me va ese nombre, pero Carlita, de Servicio Social, le mando un gran saludo que seguro nos va a ver. eh, Se dio a la tarea de contactar a los que eran donantes frecuentes. Ahí tenemos un chat de WhatsApp. Y entonces me invitó a regresar, ¿no? O sea, y justo nos decía, si eres donador altruista, no tienes que hacer fila, no tienes que tener cita, no tienes que nada. Tú te presentas, tú dices que eres altruista y te pasamos rápido, porque pues agradecemos, ¿no? Y entonces de ahí también en mi historia empecé a donar plaquetas de repente, porque ahí sí necesitas cosas específicas, como una vena amplia, porque te conectan 1 hora. Entonces ya me volví donador de sangre y de plaquetas con frecuencia, ¿no? Entonces, pues esa es mi historia, así es como llegué, digamos.
Sí, como bien dice Rodrigo, creo que al final todos traemos ahí una historia porque hacerlo. En mi caso, desafortunadamente, yo, por el contrario, aunque lo haría con muchísimo gusto, quien me conoce sabe que si pudiera lo haría, pero pues desafortunadamente no soy donante, ¿no? Entonces no soy candidata a poder donar, ¿no? Y pues bueno, eh, pero justo sí he sido receptora, ¿no? Sí lo he necesitado. Pero hablas de un tema muy interesante, Maru, que es que todos estaría muy bien que supiéramos quiénes somos candidatos y quiénes no, ¿no? O sea, porque los que somos candidatos tenemos toda la posibilidad de hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué es ser candidato? Pues, por ejemplo, que ya haya pasado un año de que te hiciste un tatuaje, que peses más de 50 kilos. Por ejemplo, me he enterado que ya no son candidatas las mujeres que tienen más de 3 hijos. Sí, las mujeres que han tenido más de 3 embarazos ya no son candidatas a donar, o sea, no pueden donar. Entonces, también se va reduciendo la cantidad de donantes, pero hay mucha gente sana, mucha gente que sí lo puede hacer, ¿no? A mí me preguntan de pronto, oye, ¿puedo donar sangre si tengo diabetes? Si tienes diabetes y tu diabetes está controlada con pastillas, no que sean insulinodependientes, sino que tomen pastillas, sí pueden donar. Lo mismo pasa con los hipertensos, lo mismo pasa con los de problemas de tiroides, lo mismo pasa con los que toman antidepresivos. Si está controlada, si tu dosis no te la han cambiado en las últimas 4 semanas, puedes donar. Y puedes tú tomarte tu medicamento el día anterior en la noche, ir a donar sangre y luego volverte a tomar tu medicamento. No tienes problema. Otro tabú que hay, ¿no? Es la desayunada. ¿Puedo desayunar o no puedo desayunar? No puedes desayunar cosas grasosas. Es bien curioso porque creo que ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, antes sí necesitaban 8 horas de ayuno y entonces la gente llegaba, que había cenado a las 10 y ya te daban las 7, 8, 9 de la mañana y eran casi 12 horas de ayuno. Ahora sí, justamente te recomiendan, por ejemplo, un té, una fruta, tal vez unas galletas, un par de galletas, ¿no? ¿Por qué? Porque para los que nunca hayan donado, es importante que sepan el proceso porque te cuidan. Entonces ahí lo primero que hacen, bueno, llenas tus datos y te miden, te pesan y te miden la temperatura y la presión. Si tienes la presión alta o baja, si la tienes baja, que puede ser porque te vas despertando, te mandan a tomar un juguito, un café con canela y a esperar a ver si se te sube. Entonces, siempre te van a cuidar. Otra cosa que hacen es te toman tus datos y te toman un tubito de sangre porque la van a analizar y cualquier cosa que tengas te ayuda. Entonces, eso también es buenísimo porque te estás haciendo un estudio gratis, te estás haciendo un estudio que te van a hablar si tienes algo. Otra de las cosas que también limita luego a los candidatos es la hepatitis. Esa sí es una enfermedad que si tuviste después de los 10, 11 años, no puedes donar. Si la tuviste antes, sí se puede. Entonces, y tal vez tú nunca, no sabías que te había dado hepatitis, ahí te dicen, ¿no? Entonces, también es una forma incluso de mantenerte sano, de prevenir enfermedades, ¿no? Quieren donar y ya que les toman esta muestra, resulta que tienen la hemoglobina baja, ¿no? Y entonces, como tienen la hemoglobina baja, no pueden donar. Entonces, sí son algunas cosas, pero hay muchas que también son tabús, ¿no? Como todo esto de que si tomo tal medicamento no puedo, ¿no? Es que tengo un tatuaje, ya no puedo donar, no. Si el tatuaje te lo hiciste hace más de un año, puedes donar, no tienes ningún problema, puedes ir y donar con toda tranquilidad, ¿no? Si tienes un piercing, lo único que te piden es que te lo quites 24 horas antes, ¿no? En el tema de alcohol, por ejemplo, que no tomes el día anterior. Que, por ejemplo, ajá, tomarte una copa de vino a las 3 de la tarde no afecta. Tal vez importa más que no comas comida grasosa, que tomes algo ligero como el vino. O sea,
Y en dado caso, por ejemplo, si lo llegas a hacer, puedes comentarlo con los doctores. Los doctores son flexibles porque esa es la tercera parte. Primero, te miden el TPS, luego te toman una muestra de sangre y tercero, un doctor te entrevista. Y entonces te dice, te han operado el corazón, has tenido eso, tienes estas condiciones, hasta te preguntan si has viajado a ciertos lugares, o sea, como todas esas cosas que, o, por ejemplo, los filtros con el COVID eran muy fuertes, ¿no? O sea, subieron ciertos niveles, o sea, ya no sé si los leucocitos o los linfocitos, pero subieron la tasa de lo que tenías que tener normalmente, ¿no? O la bajaron, pero sí, lo estuvieron cambiando mucho, justo para que no fueras a donar con pleno COVID, ¿no? O sea, teniendo COVID. Entonces, y es curioso también porque esa época sufrieron mucho las donaciones, porque ni siquiera, o sea, la gente que llegaban a operar y todo batallaba para conseguir donantes, porque entre que les daba miedo ir, entre que no podían porque les había dado COVID y entre que eran muchos requisitos, pues la verdad, los bancos de sangre se vieron muy afectados, o sea, y ahí o sea, nos agradecían muchísimo a los donadores que cuando podíamos donaban. Así es, pues, la verdad. Todo este proceso que se tienen que pasar, pero creo que lo más importante y lo que ustedes hacen, tú junto con otros donadores voluntarios, porque ahorita le voy a pedir que nos explique la diferencia entre un donador voluntario y un donador de reemplazo, ¿no? Es que si tuviéramos más donadores voluntarios, cuando tuviéramos alguna necesidad, no necesitaríamos donadores de reemplazo, ¿no? Te voy a contar algo que estaba pensando. Por ejemplo, a mí me tocó que tú me invitaste a donar sangre cuando tu mami lo necesitó. Y también es eso, yo creo que algo que nos pasa es que vivimos mucho, y en México en general, en la reacción, ¿no? O sea, estaría interesante que todas las personas que han tenido un familiar o que han recibido sangre, cada mes se pongan a buscar 3 amigos que donen sangre para nadie. O sea, es chistoso porque también nosotros, los que invitamos a la gente cuando la necesitamos y no, ay, este amigo sé que puede donar, lo voy a invitar a ir a donar. ¿Para quién? Para nadie, ¿no? O sea, como que esa comunidad y ese sentido de altruismo, es que así se llama, pensar en el otro y en otro que nunca me lo va a agradecer, que nunca voy a conocer, ¿no? Pero que sé que le está haciendo bien y eso es importante, o sea, y por ejemplo, esa es una labor muy interesante que hace Carlita, ¿no? O sea, todos los que van a donar los invita a regresar, ¿no? O sea, ya lo hiciste hoy, pues no te quitan ni mucho tiempo, o sea, tampoco es que te quites energía o así, o sea, tus sangres o tus plaquetas se recuperan bastante rápido, ¿no? Entonces, creo que cuando haces esa conciencia de si yo ya pude donar, puedo volver y puedo, o sea, literal, hazte de un banco de sangre de confianza, ¿no? O sea, este es el banco de sangre que yo apoyo. Y por ejemplo, si eres como de gran corazón y te preocupan los niños, ve a un hospital infantil. Hay niños con leucemia que necesitan plaquetas Constantemente. con una gran constancia. Y de repente platicas con los papás y dicen, es que nuestra familia ya nos da la vuelta, ¿no? O sea, porque necesitamos tanto que ya no sabemos a quién pedirle. Y justo no solo lo haces por la persona enferma, lo haces por sus familiares, ¿no? O sea, qué padre que tú puedas ir a un hospital infantil, donar tus plaquetas y por lo menos una semana o una quincena alivianes a una familia que ya no sabe cómo conseguir donantes, porque pues también, o sea, los familiares también se cansan, ¿no? Entonces creo que sí nos falta esa conciencia de hasta hacer nuestras propias campañas de, voy a invitar 3 amigos a ser donadores altruistas, ¿no? No, exacto. Y creo que es así de simple. Otra cosa, por ejemplo, creo que falta mucho dar pláticas en preparatorias, en universidades, o sea, en las preparatorias es, en cuanto cumplas 18 años, ve a donar, ve a donar. Porque te voy a decir una cosa, y hablamos de que altruista y desprendido, también egoístamente, o sea, también si yo te digo,
pensando solo en mí, me levanta el ánimo ir a donar. O sea, muchas veces yo cuando estoy, ¿sabes? Como pues distraído en muchas cosas o quiero como retomar mi centro, voy a donar porque te saca de ti, pero también te hace sentir bien. O sea, también dices, ayudé a alguien, o sea, soy útil, puedo hacer una cosa valiosa por alguien y no me cuesta trabajo. O sea, no es un gran sacrificio y es en verdad una gran diferencia. O sea, sí salvas vidas. Es justo eso. Además, pero tienes que cuesta una relación de sangre puede cambiar hasta 3 vidas, ¿no? Eso es bien importante porque eh, pues no lo creemos, pero tú imaginas de que tú vayas y digas, voy a donar sangre, des tu sangre, que te tardas 1 hora, que tu sangre se repone en menos de 24 horas, la que te sacaron, y con eso ya pusiste tu granito de arena para salvarle la vida a 3 personas. Creo que esto es muy valioso, ¿no? Y esto, como bien dices tú, esta conciencia que hay que tener con, con los jóvenes de desprenderse de esto. Y como bien decías, tú estás contento de que lo hiciste, porque cuando hacemos este tipo de acciones por los demás, se activa la serotonina. Y eso hace que estemos contentos, que estemos satisfechos, que no es como cuando sonríes y se te activa la Y lo serotonina contagias. y lo contagias. Y hay otro gran beneficio, Maru, que me he dado cuenta, yo me di cuenta conforme crecí, que muchas decisiones, o sea, yo no probé drogas, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, y una cosa, gran cosa era, no, porque no puedo donar, o sea, yo no tuve relaciones sexuales con miles de personas, o sea, como que te lleva a tener una vida más moderada. O sea, cuando en verdad estás comprometido con donar sangre, con decir, yo quiero que mi sangre sea valiosa, que sea, y obviamente hay cosas que no puedes evitar, como que te dé hepatitis, pero si en general cuidas que tu dieta esté balanceada, que duermas, me ha pasado que he ido a donar y no dormí las 6 horas reglamentarias y tengo bajos los niveles y no puedo donar. Entonces te lleva a cuidarte a ti, o sea, te lleva a tener una vida muy saludable, muy balanceada y es una gran práctica, ¿no? Es una práctica, pero ahora vámonos a por qué la gente no lo hace. ¿Tú por qué crees que la gente no lo hace? Yo no lo hace porque tiene miedo, no sabe lo que va a pasar. Tenemos la idea que si vamos a ir a donar sangre ya perdimos toda la mañana. Y no, o sea, dona sangre muy rápido. Siento que en gran parte es esta desinformación, porque me va a doler, ¿no? Y pues bueno, lo único que te puede molestar es pues el piquete, ¿no? La donación es muy rápida. Exactamente el tiempo que se tardan en sacarte la sangre como tal son máximo 20 minutos, máximo, pero normalmente son 15 minutos. Eso es lo más que se tarda. ¿Por qué el proceso es largo? Por todo el protocolo anterior y que se tiene que seguir para cuidarte a ti y también a la persona que lo va a recibir. Entonces, todo eso que explicaste, ¿no? De que llegas, te toman tus datos, pasas a que te hagan ciertas medidas y tomas, y de ahí pasas con un médico que te hace otras serie de preguntas y de evaluaciones, y de ahí a la muestra, y una vez que ya tienes la muestra y que todo estuvo bien, ya puedes donar. Ese proceso a lo mejor se tarda media hora, pero la donación real son 15 minutos. Eso es lo que te tardas. Hablando de donación de sangre, donación de plaquetas es un poco más tardado, tú también eres donante de plaquetas, y como bien dices, todavía más complicado, porque ahí por lo general las mujeres en plaquetas no podemos donar, no por otra cosa, sino porque justo eso, nuestras venas son más chiquitas y no tenemos las venas para ser donadores. Entonces, normalmente quienes donan plaquetas, por lo general son más bien hombres que mujeres, no porque sea mejor sangre, sino por eso, porque son mejores venas. Y tiene, o sea,
Te explico, tienen que ser anchas porque te dejan conectado 1 hora. Y además no es como, o sea, cuando donas sangre, nada más la llevas a una bolsita, cortan la bolsita y ya quedó. No, cuando donas plaquetas, estás conectado a una máquina que te va avisando cuando te extrae la sangre y cuando te la regresa, porque te la extrae, la centrifugan, la separan y te regresan la sangre sin plaquetas. Y esa también se recupera rapidísimo. Entonces, este proceso de la máquina sí lleva 1 hora y media, 2 horas, pero, o sea, la verdad es que el decir no tengo tiempo es un pretexto, porque, o sea, si tú quieres hacer algo, haces una cita, ¿no? O sea, lo mismo, si tú, o sea, yo ya tengo un carnet del Seguro Social y ahí me dicen, pues tu siguiente donación te recomendamos que la hagas en junio. Ya me toca, ya está acabando junio, ¿no? Entonces, tú sigues, ya sabes que tienes una cita, es un compromiso. Y es nada más, yo creo que ese salto de, pues no sé, nunca lo he hecho, porque mucha gente, ¿sabes? Tiene ganas de hacerlo, pero por toda esta desinformación, todas estas dudas, y además también es, como te digo, muy pasivo, estás dispuesto a donar, eres un donador altruista pasivo, porque lo haces cuando alguien te busca, porque sí hay muchas personas que son altruistas en realidad, pero no cuentan como altruistas, porque me decías que te contara esta parte, la reposición es cuando es como reactiva. Te voy a operar a ti, te pido 3 donantes de reposición, porque entonces yo voy a tomar sangre que ya está y ellos tienen que reponerla, ¿no? Entonces, generalmente esa gente también es altruista, porque muchos no te conocen directamente a ti, son el amigo de un primo de alguien que vio una publicación. Pero ¿qué pasa? O sea, tenemos esa facilidad de decir, yo voy a donar a alguien que lo necesite, pero cuando me lo pida. Y el siguiente paso es decir, yo dono cuando sepa que me toca, ¿no? O sea, si los hombres, por ejemplo, sangre, podemos donar 4 veces al año, pues ya sé que cada 3 meses me corresponde donar y lo hago. Las mujeres son 3, casi cada 4 meses. Las mujeres son 3, es un poco menos, pero pues también es bastante el poder hacer este, si todos lo hiciéramos al menos una vez al año, todos los que, bueno, más bien si todos los que pueden, porque pues, sí, finalmente sabemos quiénes no, pero si todos los que pueden donar una vez al año, quizá ni siquiera cuando tuviéramos alguna necesidad, necesitaríamos esos de reemplazo. Ay, De porque ya va a haber, los bancos de sangre ya la van a tener, ya no van a necesitar que tú traigas a otras personas. Y algo que creo que es bien importante, Ro, hacerle entender a la gente es, si yo tengo una necesidad y me piden donadores y va Ro a donar sangre, esa sangre que va a donar Ro no me la van a poner a mí me van a poner otra que ya tenían, de otra persona que no conozco, porque la de Ro se va a quedar para sustituir esa que ya, porque a lo mejor, ejemplo, ¿no? Alguien que tiene un accidente y pues llega y necesita sangre y se la empiezan a poner y sacan del banco de sangre justo la sangre, le ponen la que tienen y luego le dicen, necesitamos que traigas 3 donadores. Y esos 3 donadores son para cubrir esa sangre que te pusieron ya. sí, necesitan un respaldo, porque, o sea, obviamente en un pueblito muy alejado, pues tienen que ir a un pueblo más grande, pero ahí no tienen o sea, es muy profundo este tema porque hay varios tipos de sangre. A ti no te pueden poner cualquier tipo de sangre, entonces tienen que tener un reemplazo porque justamente no es como que la sangre se la pases de una persona a otra. Exacto. Y entonces cuando la necesitas, si es una emergencia y no la tienes, la gente se muere. O sea, si hay un desangrado y no tienes sangre que ponerle, ya es física, ¿no? O sea, se va a morir. Entonces, justo por eso existen los bancos de sangre y justo como dices, los bancos de sangre tienen que tener una reserva y nosotros somos esa reserva. Y yo quiero invitar a todos los que están viendo y también a ti, Maru, que por ejemplo, los que sabemos que podemos donar, los que no sabemos si podemos donar o no donar, hay que averiguar. Ve a un hospital, pregunta. O sea, y si te dicen, no puedes donar ahorita, pregunta qué necesito para así donar. Los que sabemos que podemos donar, tenemos el compromiso de donar. Como decimos, 3 veces, 4 veces al año con una. Pero averígualo, averigua si tú puedes donar. Y si sabes que no puedes donar, invita.
O sea, así como, imagínate que la gente que no puede donar, que son bastantes también, pero de repente postearan, se buscan 3 donadores de sangre. Ay, qué padre. Oye, ¿cuándo voy? Ve a tal lado. ¿Y para quién digo que es? Di que es altruista, ¿no? O sea, que tú seas el impulso para que otras personas que sí pueden donar, vayan. Creo que eso está muy padre, porque entonces todos estamos involucrados en algo que va a ayudar, porque hay una cosa que es un hecho, Maru, que con toda la tecnología que existe, con todos los avances que hay, todavía no hemos creado sangre artificial. La única forma de ponerle sangre buena, segura, a un enfermo, a alguien que van a operar, es a través de la donación. No hay otro. Y por eso es importante recalcar por qué no se puede vender, porque la gente dice, es que por lo menos una gratificación. Aquí el problema es que si tú le pagas a alguien, le estás dando incentivos para mentir, para donar demasiadas veces, para donar sangre que no es tan segura y a decir, sí, sí es segura. Y hay cosas que no se pueden detectar al momento y cuando ya fueron detectadas puede ser demasiado tarde. Entonces, es muy importante eso y esa sí es una invitación a todas las personas que llegan a necesitar, por desesperadas que estén, nunca compren sangre, ¿no? No ofrezcan. Sí, no ofrezcan. Sí, la gente o sea, es que si tú lo pones como por debajo del agua, pero no está bien en ese sentido. O sea, y además, igual y no le haces daño a tu familiar, es cierto, pero a alguien le vas a hacer, a alguien le podrías hacer daño, ¿no? Incluso a la misma persona que está donando demasiadas veces por dinero. No es una práctica común, yo, o sea, muy pocas veces. De hecho, hubo una señora que, bien linda, me ofreció pagar el Didi de mi casa al hospital y se lo acepté porque también era su forma de sentir que me estaba cooperando, ¿no? Es como te traemos al hospital. Pero fuera de eso, o algunos tíos, cuando yo era joven, me invitaban a desayunar, ¿no? Porque pues también en el hospital te dan un sandwichito, una gelatina, un jugo, ¿no? Entonces me decían, ok, y déjanos invitarte a desayunar, ¿no? Pero fuera de eso, no está bien aceptar dinero. Hablamos de todo esto, pero también hay que hablar del post donar sangre, o sea, ya doné sangre, que eso es súper valioso y es lo importante y lo que queremos fomentar con este programa, pero ya doné sangre y ahora qué debo hacer, porque también te debes de cuidar a ti, ¿no? Y hay mucha gente que dice, ya doné sangre, ya me voy corriendo porque ya, y no, error. Después de que dones sangre, sí o sí tienes que comer algo. Tienes que comer algo porque tienes que Sí, fortalecerte, ¿no? claro, tomar mucha agua ese día es bien interesante porque el otro día que tuvimos esta junta de donadores altruistas, un señor decía, es que no nos dejan estacionar nuestra bicicleta aquí cerca del banco de sangre. Y un doctor le dice, no puede venir en bicicleta si va a donar sangre. O sea, porque el día que tú donas, no te recomiendan hacer actividad física, no te recomiendan tomar alcohol, te recomiendan comer inmediatamente, o sea, de hecho, en los bancos de sangre la práctica es que te tienes que comer todo el desayuno allí porque estás esperando, acabas de donar sangre y estás en observación y ahí tienen 2 camillas, ¿no? O sea, para si alguien se siente mal, la cosa, me ha tocado un par de veces ver, no que me pasa a mí, pero ver, ¿no? O sea, alguien se sintió mal, avisas y estás en el hospital con doctor, con un montón de doctores que saben qué hacer y te van a cuidar, ¿no? Entonces, después desayunas, tomas muchos jugos, mucha agua, si quieres tomar, y más ahorita con el calor que está haciendo, ¿no? O sea, rehidrátate, sí. Toma todo el agua posible, no hagas ejercicio en ese día, no fumes, si puedes evitar manejar o subir escaleras, o sea, actividades físicas, también es bueno, ¿no? O sea, y dile a alguien, o sea, que alguien sepa que acabas de donar para que si lo necesitas, pues puedan asistirte, ¿no? O sea, oye, ¿por qué este se nos desmayó? Ah, bueno, es que acaba de donar y entonces ya tienen un antecedente los paramédicos o quien te vaya a atender, ¿no? Entonces, siempre avisa. También cuando vayas a donar sangre, o sea, a mí de repente me pasa que me voy, no, siempre es importante que alguien sepa que estás donando sangre.
Ya, o sea, si ya doné sangre me tengo que ir a acostar en la cama, no. Tú puedes hacer tu vida normal, puedes ir a la oficina, hacer trabajo de oficina, no tienes ningún problema. De hecho, hay organizaciones como Blooders, que tú la conoces, que van a tu oficina y ahí se monta este banco de sangre para que ahí mismo te tomen las muestras de sangre y ni siquiera tienes que manejar, ni siquiera tienes que subes a tu oficina y pues bueno, ya cuando manejas ya normalmente ya pasaron varias horas. Ya comiste Ya todo. comiste, ya lo puedes hacer. Pero ese cuidado es bien importante también. Sí, pero lo que tú dices es bien importante, o sea, porque estas organizaciones que son ángeles y que son fundadas por personas que hicieron esa conciencia y van el siguiente paso, o sea, el paso que yo te decía es donar yo, invitar a otros y hacer una organización para que más gente pueda hacerlo, es un nivel ya de excelencia, claro. Entonces, que está muy padre porque justo van contra el pretexto de no tengo tiempo, no estoy en la oficina ya. Si no tiene, porque además es todavía más corto que en un hospital, ¿no? Entonces es media hora, 35 minutos. Entonces, si no tienes ese tiempo, es que en realidad no quieres hacerlo, ¿no? O sea, porque no hay tiempo de transporte, no, ya estás en tu oficina, ¿no? Entonces también invitamos a las personas que tengan empresas a contactar a este tipo de, incluso la Cruz Roja lo hace, o sea, siempre hay asociaciones que pueden encontrar para ustedes tener esta actividad y bueno, ya en un contexto de conveniencia, pues te ayuda para un ESR o para ciertos distintivos, ¿no? Sí, por supuesto. Y cualquier duda, cualquier cosa, nos pueden contactar a Email y recibir y la información de estas instituciones para que se acerquen a ellas y que puedan pues realizar estas actividades porque realmente valen la pena. Como bien dices, hay muchos lugares, también está el IMSS, está Blooders, ahí hay otro tipo de organizaciones que lo hacen y pues esto es un gran beneficio para todos. Al final, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, si no nosotros, algún familiar cercano va a necesitar sangre. Y creo que ya bastante tiene uno cuando tiene a una persona en un hospital, ya bastante tiene uno con tener a la persona en el hospital como para que aún adicional tengamos que preocuparnos por conseguir donadores. Cuando esto se debería de resolver como en muchos otros países del mundo, donde no es necesario porque hay esta conciencia de la donación, ¿no? México es el último lugar en América, es un dato terrible, en donación voluntaria de sangre, ¿no? No hemos hablado del número, es del 5 o 6%. Es decir, de cada 100 personas que donan sangre, 94 son de reposición y 6 personas son para voluntarias altruistas que no conocen a nadie. Te digo que un poco pasa que eres como altruista pasivo, pero de todas formas, este 6%, la verdad es que toda la sociedad tenemos el compromiso de subirla, ¿no? Tenemos la obligación, por eso, o sea, porque tú no quieres que el día que tú tengas un accidente te digan, no, pues el banco está muy apretado y no te puede dar sangre. Entonces, hay que anticipar, si tú puedes donar, o sea, realmente yo estoy seguro que, por ejemplo, si a mí me llegan a operar o necesitar en el IMSS, la gente que sabe que yo dono me pasarían la sangre porque de alguna forma he venido adelantando y adelantando y adelantando y si de esta situación salgo vivo y puedo seguir donando, lo voy a hacer, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y creo que también otras cosas que son bien importantes. Sepamos que pues en México el tipo de sangre más común es el O positivo y el tipo de sangre menos, o sea, el que menos hay, bueno, hay dos que son poco comunes, pero el AB negativo es un tipo de sangre bastante poco común, igual que el O negativo, aun cuando sí los hay, pero son difíciles de conseguir. Entonces, estos donantes que tienen AB, perdón, AB y AB negativa y positiva, porque los dos son muy complicados, y O negativo, son realmente muy valiosa su sangre
y creo que es bien importante que lo hagamos así, ¿no? O sea, yo tengo algo que darle a los demás y que no me cuesta nada el hacerlo, más que quizá una hora de mi tiempo, y lo puedo hacer, y que lo hagamos, como bien dices tú, ¿no? Con gusto. También estás hablando algo de cultura general, estás hablando de un punto que mucha gente no sabe el tipo de sangre de su pareja, de sus papás, de sus hermanos, de sus hijos. Yo, por ejemplo, empecé la costumbre de tener, o sea, cuando a alguien le pregunto su nombre para guardar su contacto, le pregunto también su tipo de sangre. Entonces, de repente, si llego a necesitar B positivo, que es mi tipo de sangre, ya sé quiénes son B positivo. Y esto también te lleva a que te vayas acordando cuál es el tipo de sangre de las personas que están cerca de ti, porque es importante, o sea, en un momento dado que es una emergencia, no les va a dar tiempo de hacer la prueba, ¿no? O sea, quieren que ya saber el tipo de sangre de las personas y también si tú te vas a mover para conseguir donadores, es importante. Y es importante que sepas a quién asistir. Entonces eso, o sea, es una buena práctica conocer tu tipo de sangre y el de las personas a tu alrededor, ¿no? Son muchas cosas. Imagina. Una prueba de tipo de sangre. Con todo y que les hacen análisis y todo, no les dicen su prueba de su tipo de sangre. Entonces, si tienen oportunidad porque le tienen que hacer análisis a sus hijos, aprovechen, aprovechen y digan, oiga, dentro de todo este análisis, ya que le va a sacar el tubito, de una vez póngame el tipo de sangre que tiene mi hijo, ¿no? Y debe de coincidir con la de la mamá o con la del papá. Ahí sí no hay de otra. Cuando son tus hijos engendrados por ti, porque bueno, hay hijos adoptivos que son, los padres son para mí lo más maravilloso que hay, pero los hijos que tenemos y que son de nosotros, que vienen de nosotros, de nuestro vientre como mujeres y de nuestra pareja, tienen forzosamente que tener o el tipo de sangre del papá o el tipo de sangre de la mamá. Lo único que puede llegar a variar en estos casos puede ser el factor RH, que es lo que te da lo positivo o lo negativo, ¿no? También Pero no, no cambia. No cambia. Pero hay algo bien interesante, que de repente la gente que recibe sangre puede tener rechazos y eso es algo poco sabido, pero es algo que también hace el Banco de Sangre del siglo XXI, que es detectar personas con ciertos fenotipos raros y que vayan a donar para mandar muestras pequeñas a hospitales y que te puedan hacer una prueba a ver a qué fenotipo eres similar o cuál vas a rechazar antes de que recibas sangre, ¿no? Y entonces esto es otra cosa que si tú resulta que tienes un fenotipo, o sea, cuando vas a donar te dicen que tienes una cosa especial, vas a ayudar también a detectar estas personas que podría hacerle un gran daño recibir sangre y es pues otra forma de ayudar. Y esta es una forma como muy poco conocida porque que yo sepa, solo hay uno en todo México y distribuye, ¿no? O sea, entonces es bien importante eso, o sea, como que hay muchas formas de ayudar donando sangre. Yo, por ejemplo, te puedo decir que yo soy apolitical, eso sé, o sea, tengo un anticuerpo antígeno C, ¿no? Porque ya he recibido muchas transfusiones, entonces, por lo mismo, mi cuerpo, pues genera estos anticuerpos y entonces, cuando te ponen sangre, tienen que buscar una sangre lo más compatible contigo, ¿no? Pero eso solamente lo sabes con este tipo de cosas, ¿no? Y algo valiosísimo que tiene esto, ¿no? Es que es totalmente preventivo, ¿no? Y que quienes quieran y quienes estén, las empresas que están deseosas de hacer cosas para justo lo de empresa socialmente responsable o todas las personas que queremos llegar a estos ODS, a estos objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, hay un objetivo que es salud. Y en ese objetivo entra eso. Eso es parte de lo que como mexicanos tenemos que cambiar, ¿no? En cada país hay cosas que son comunes,
pero hay cosas específicas en las que fallamos como país. Y nosotros como país estamos en el último lugar de América en donación voluntaria de sangre. Y eso lo tenemos que revertir. Yo creo que ahí se tiene que ver el corazón de los mexicanos, ahí se tiene que ver esta parte de decir, sí podemos, somos súper unidos y necesitamos cambiar esto. Necesitamos llegar a vivir lo que están viviendo en otros países, que tú llegas al hospital, sales del hospital y nunca te preocupaste por traer un reemplazo de sangre, ¿no? Porque esos llegan solitos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Claro, o sea, si la gente va con la suficiente frecuencia, ya no va a ser nada. O sea, imagínate un mundo en el que tú vas a donar y te dicen, no, ven en 2 semanas que ahorita estamos llenos, ¿no? Nuestro banco está lleno, ¿no? O sea, sería una situación que una vez me pasó en Querétaro. O sea, mi tipo de sangre yo no la considero nada común y fui a donar B positivo y me dicen, no, ya tenemos mucho B positivo, ¿no? Y termino donando a mi hermano, me parece. Pero eso casi no pasa, ¿no? O sea, al contrario, los bancos están ansiosos de recibir y en verdad te va a ir muy bien, ¿no? O sea, te van a tratar muy bien, te vas a sentir muy bien, vas a tener un estilo de vida en verdad muy acercado a la salud y bueno, con el tiempo hasta como yo te puedes volver un ejemplo, ¿no? O sea, hay mucha gente, hay primos, sobrinos que lo han empezado a hacer porque me dicen, yo te veo, yo me gusta, ¿no? O sea, y así quiero ser. Creo que es una cosa bien bonita y, y no piensas que lo vas a hacer cuando lo haces, pero, o sea, se termina sumando y sí, la gente te busca, o sea, mucha gente hoy en día es de, oye, necesito un donador, ayúdame a conseguirlo, o sea, porque saben que si yo no puedo, los canalizo, ¿no? Les doy consejos, les ayudo a hacer una estrategia. Entonces, creo que está muy padre que podamos ser esa persona, ¿no? O sea, que nos convirtamos en esa persona que está haciendo algo por alguien que no conoce, ¿no? O sea, creo que es el mejor resumen. Es maravilloso. Hacer algo por alguien que no conocemos es dar amor y a eso venimos a este mundo. Venimos a dar amor. Y pues gracias, Hugo, por esta entrevista. Gracias por compartirnos tu testimonio, por compartirnos tu experiencia. Creo que va a ser muy valiosa para muchas personas. Y espero que esto sea el parteaguas para que mucha gente diga, yo quiero donar. Y una invitación, o sea, algo que pueden hacer ustedes, que es muy valioso, o sea, si no van a donar esta semana, no importa, si no van a invitar, pero transmitan este video, o sea, compartan este video con mucha gente, que mucha gente en verdad pueda sentirse útil de esta forma, pueda descubrir que puede donar. O sea, si algo les emocionó en este video, si vieron que puede haber un cambio, también compartan en todas sus redes este video, porque nos ayuda a llegar a más personas. O sea, en verdad esa diferencia de que alguien más y cualquier duda que tengan, escriban a dar y recibir. Yo con gusto, si puedo resolverla, les ayudo. Entonces, o donen, o inviten, o comparten este video. Hay 3 formas, ¿no? O sea, hay muchas maneras. Entonces los invitamos, les agradecemos su tiempo y en verdad podemos todos salvar vidas. Así es, muchísimas gracias, gracias a todos y nos vemos la próxima semana.